Atención amigos de Últimas Noticias de hoy. Bueno, tenemos una actualización de estímulo con una noticia muy interesante. Se trata de una nueva propuesta, la cual podría dar a los estadounidenses cheques mensuales de hasta $1,200. Pero ¿cuál es lo increíble de esto? Y es que se trata de un pago a nivel federal. Existen dos propuestas, las cuales tienen mucho apoyo. Primero que nada, podrían beneficiar a millones de familias estadounidenses. El primer pago se trata de $1,200, dirigido a los adultos mayores. Esto será a nivel federal. Mientras tanto, la segunda propuesta haría que sea el crédito fiscal ampliado por hijos. Como bien lo recordamos, el crédito tributario por hijos de $3,600 sea permanente, vuelva a los niveles que se vieron en la pandemia. Y como sorpresa tenemos también los últimos 5 estados que están terminando, de lo cual podría ser considerado la última ronda de cheques de estímulos. Estaremos trayendo muy buenas noticias, así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información. Empecemos con esta propuesta a nivel federal, y es que la representante Ilhan Omar del distrito de Minnesota afirmó que seguirá impulsando las medidas con el ingreso garantizado a través de una propuesta legislativa como ley de apoyo. Se trata de la ley Support, la cual aparentemente estaría enviando $1,200 por mes a cada adulto y $600 por mes a cada niño. Se trata de los gobiernos locales a través de un pago en efectivo durante un periodo de hasta 5 años. Pero ¿cuál es lo increíble de esto? Es que es muy diferente a los otros programas de ingresos garantizados estatales. Se trata de un proyecto de ley que se basa en estos programas, que se han visto en todas las localidades del país. Y esta vez será a nivel federal. La ley para poder poner fin a la pobreza infantil podría ser también una alternativa. Además, junto a ella están los representantes Rashida Tlaib y Jesús García, los cuales recordemos que reintrodujeron la ley End Child Poverty, la cual quería reemplazar el crédito tributario por hijos y las disposiciones para niños en el ingreso del trabajo. Quería hacer que el crédito fiscal sea un beneficio universal por hijo. Los 3 legisladores afirmaron un anuncio el 6 de abril, que a nivel federal, a nivel federal, este programa sería universal y no incluiría la incorporación o eliminación gradual de ingresos. Los niños se inscribirían automáticamente al nacer y cada familia recibiría un pago mensual distribuido directamente por la Administración del Seguro Social por cada niño que estén cuidando actualmente hasta la edad de los 18 años. En Minnesota también puede existir algo único, que es un amplío también al crédito fiscal estatal por hijos. Se trata de la iniciativa de los legisladores, que quizás está inspirada en la propia propuesta de Minnesota, según la cual las familias que ganen menos de $50,000 al año recibirán $1,000 por niño a través del crédito fiscal estatal por hijos. Este es independientemente de su obligación tributaria. Se estima que los cheques beneficiarían por lo menos a 2.5 millones de familias, con un total de $3.9 mil millones. Las familias podrían comenzar a recibir estos cheques a principios de otoño. El plan también amplía el crédito por cuidado de niños y dependientes, para así poder ayudar a las familias a pagar el cuidado de sus niños. Las familias recibirían hasta $4,000 por niño menor de 5 años, con un máximo de hasta $10,500 para el cuidado completo de sus niños. Es una tragedia que dejemos que se expire la expansión del crédito fiscal por hijos. Estoy encantado de que en Minnesota se planea expandir el crédito tributario estatal, pero el Congreso también debe tomar medidas federales para abordar la pobreza infantil y así ayudar a millones de familias a pagar artículos básicos como ser alimentos, alquiler, cuidado de niños y atención médica. Fue así como escribió Omar en el anuncio del 6 de abril y agregó que la ley de fin de la pobreza infantil va a reducir la pobreza en casi 2/3. Aunque Omar no es el único legislador, la única legisladora que apoya estas ideas, actualmente no hay un apoyo mayoritario para ellas. Pero en estas últimas semanas estaremos actualizándose estas noticias. Muy bien, ahora hablemos de los 5 estados que están terminando de lo que podría ser considerado como la última ronda de cheques de estímulos estatales exactamente en estos estados. Tenemos 3 puntos claves
que es que la mayoría de los estados que prometieron asistencia de estímulo ya están liberando pagos. El segundo punto es que algunos residentes de 5 estados, entre ellos incluido Nueva Jersey y Pensilvania, están esperando sus fondos. Y el tercer punto es que es probable que esta sea la última liberación de los cheques de estímulo que estén relacionados con el tema de la pandemia. Pero recuerden que ahora también tenemos el tema de la inflación. Para los estadounidenses que luchan con el impacto de la inflación, pues la ayuda no puede llegar lo suficientemente pronto. Y a medida que se termina la temporada de impuestos, algunos estados aún continúan sus esfuerzos para ayudar enviando más cheques de estímulos. Naturalmente, lo peor que ha salido de la pandemia ha sido la cantidad de personas por el virus. Según la Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente que se vio afectada por este tema. No hay una manera de atenuar esta tragedia o comprarla con las dificultades financieras que fueron provocadas por esto. Aún así, la lucha financiera es real, y es que casi la mitad de todos los estados, actualmente en los Estados Unidos, ya han colaborado para ayudar a sus residentes a recuperarse. Usando miles de millones de dólares en fondos federales de ayuda, los estados han apuntado a los residentes con más probabilidades de beneficiarse de la ayuda. La mayoría de los estados que han hecho promesas ya las han cumplido y los cheques se han depositado en las cuentas bancarias en todo su estado. Sin embargo, algunos residentes de los siguientes 5 estados todavía están esperando que lleguen sus cheques a sus cuentas. Para empezar, tenemos a Nueva Jersey, donde los líderes estatales decidieron centrarse en lo que son considerados los reembolsos basados en los ingresos. Para la fecha 23 de mayo, los propietarios de viviendas que ganen hasta $150,000 al año pueden esperar un pago de estímulo de $1,500. Aquellos que ganen entre $150,000 y $250,000 tendrán $1,000 adicionales que esperar. Los inquilinos de Nueva Jersey pues también estarán recibiendo algo. Aquellos que ganen menos de $150,000 al año deberán recibir hasta $450. El siguiente estado es Nuevo México, pues para el mes de junio los contribuyentes solteros en Nuevo México pueden esperar recibir hasta $500, mientras que las parejas casadas, los cabezas de familia, cónyuges sobrevivientes recibirán hasta $1,000 exactamente. Los hogares pueden destinar estos fondos a cualquier cosa, desde pagar alquiler, crear un fondo de emergencia o gastárselo en lo que usted quiera. El tercer estado es Pensilvania, buscando específicamente ayudar a los residentes de Pensilvania de bajos ingresos de 65 años o más, personas viudas, viudos de 50 años o más, personas con discapacidades desde 18 años o más. Pensilvania está enviando cheques de reembolso, dirigido a los propietarios de vivienda. El límite de ingreso anual es de $35,000 al año. Para los inquilinos, es de $15,000 al año. Se excluye la mitad de la seguridad social. El reembolso estándar oscila entre los $250 y los $650, pero los propietarios que califiquen pueden ver su pago aumentado hasta los $975. Se orienta a los residentes elegibles de Pensilvania que aún no hayan presentado su solicitud para este programa a que visiten el sitio web de su gobierno del estado. Los residentes que prefieran presentar una solicitud en papel, lo cual, como bien saben, no es muy recomendado, pueden descargar un formulario e información relacionada en el sitio web del Departamento de Ingresos. Exactamente. La fecha límite para aplicar es el 30 de junio de este año 2023. El cuarto estado es Carolina del Sur. Los residentes de Carolina del Sur que presentaron sus declaraciones de impuestos entre el 18 de octubre de 2022 y el 15 de febrero de este 2023 son elegibles para un cheque de reembolso de impulso de hasta $800. Este estado no ha publicado la fecha en la cual espera que se liberen esos cheques. El último estado es Virginia, donde los habitantes de Virginia con una obligación tributaria del año fiscal 2021 y que presentaron su declaración de impuestos antes del 1 de noviembre de 2022 son elegibles para un pago de reembolso único de $250 dirigido para contribuyentes individuales y $500 para contribuyentes en conjunto. Si bien es probable que quienes presentaron antes del 5 de septiembre hayan recibido ya sus cheques, cualquiera que haya presentado después de esta fecha puede esperar recibir sus fondos a finales de este año. Los pagos de reembolso pueden que no sean suficientes como para poder tomar unas vacaciones de lujo, pero pueden ayudar a compensar el costo más alto de los alimentos.